mucho mayor a ello, pues mucho más alta, pues tratar de que se vaya a recuperar. Que me afecta, no sé. si no va a llegar, pues como decía él, eso nunca va a llegar allá, pero si es tan mínimo, ese mínimo que se recupera, ¿dónde lo puedo yo aplicar? O sea, ¿cuál es la información que me va a brindar? Relaciones de vacíos. ¿Sí? Y para que nos sirven a nosotros hallar relaciones de vacíos, pues nosotros para saber qué tan compacto o qué tan suelto yo tengo ese material. Y yo creo que nos va a servir. Dependiendo de eso, pues también va a aplicar la resistencia sobre el material. Pero ya una vez trabajado, o sea, claro, una vez después del uso. Exactamente. Es decir, en la gráfica la relación de vacío real sería el punto final que estamos tratando, porque ella baja hasta cierto punto, pero después se recupera. Eso dependería de la pregunta. Eso dependería de la pregunta, ¿sí? Si ustedes les dicen, o lo que digamos yo les pido en un informe, una curva geométrica incluye carga y descarga, ¿sí? Pero eso depende de los requerimientos, ¿sí? Yo tengo que ser claro en lo que yo requiero. Si yo requiero la relación de vacíos al momento de la carga final o al momento de la última descarga que yo aplique, ¿sí? Es diferente. ¿Sí? De todas formas, la relación de vacíos que sería la real sería la final de descarga, porque es hasta donde está recuperándose otra vez el material. Sí, pero digamos tú no sabes, ustedes pudieron aplicarla hasta acá, hasta ese, digamos, descargaron hasta un punto, pero ustedes están mostrando una relación de vacíos. Si digamos aplican como dice toda la norma hasta donde va la descarga como tal, listo, aceptable, pero depende porque es que las descargas, digamos que las descargas se aplican con intención de mostrar cómo va otra vez aumentando esa relación de vacíos. Exactamente. En el informe entonces por favor me entregan las dos, el cálculo de los asentamientos y esta curva. Es lo que va a tener también un pedestal, una manguera que nos va a conectar a un cabezal. El plato tiene como tal, ustedes van a observar 4 válvulas, ¿sí? Válvulas que, digamos, en este instante yo tengo todas cerradas. Una cámara, la cámara triaxial, que luego yo voy a llenar de agua para aplicar unas presiones. Una celda de carga, que es con la cual yo voy a aplicar un esfuerzo desviador, que va a ser en este caso, en el sello triaxial se denomina esfuerzo desviador, pero va a ser el cortante que yo aplique. Unos O-rings que son para sostener como tal la muestra, una membrana, esto solamente para meter los O-rings, esto para meter la membrana y la muestra, una muestra que entonces yo traje inalterada, ¿sí? También voy a usar unas piedras porosas, como tal, unos filtros que yo voy a usar laterales y sobre las piedras porosas. ¿Qué va a suceder en ese ensayo de compresión triaxial? Hagamos el montaje de la muestra como tal. Yo voy a tener algo que se va a llamar presión de confinamiento, que va a ser igual a una presión de cámara menos una contrapresión. ¿Qué es una presión de cámara? Una presión de cámara la voy a inducir por acá, yo abro esta válvula y por acá va a entrar agua. Va a entrar agua, yo ya tengo mi cámara puesta, va a entrar agua hasta que se llene la cámara como tal. Esa va a ser mi presión de cámara. Luego, ustedes ven que en el pedestal, ustedes ven 2 conductos. Estos 2 conductos me van a inyectar agua al interior de la muestra. ¿Que cuál va a ser? La contrapresión. Conectadas a estas 2 cuando yo las abra, ¿sí? Adicionalmente, en el cabezal tengo otro orificio donde también va a salir agua y puedo inducir también agua por la parte superior de mi muestra, ¿sí? ¿Cuál es la conexión de esta? La abro y la conecto. ¿Qué sucede en este caso? El ensayo triaxial que requiere, vamos a aplicar esfuerzos para también conocer unas trayectorias de esfuerzos, de esfuerzo cortante y del esfuerzo normal.
¿Qué podemos hallar también con este ensayo? Cohesión y ángulo de fricción como tal del material y un comportamiento mecánico del mismo. El ensayo triaxial como tal tiene 3 etapas de realización. El mamón del culo. Primera etapa del ensayo triaxial, saturación. Segunda, consolidación. Tercera, corte. ¿Qué voy a hacer yo como tal en el ensayo? Primero, saturar la muestra. ¿Cómo saturo la muestra? Recuerden que si yo tengo, digamos, un material, pues yo lo voy a tener dentro de la cámara. Para que ella se mantenga en equilibrio, yo aplico una presión, pero al interior también debe haber una presión, ¿sí? Una presión que me está ejerciendo una compresión radial y por dentro debe haber una, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Pues que la muestra no se vaya a caer. Exactamente. Ahí satura, con esas presiones de agua, ¿satura totalmente la muestra? Nunca llega a un 100%, pero se dice que está saturada en 95%. ¿Qué pasa? Nosotros saturamos, tenemos que hacer un proceso de consolidación. El proceso de consolidación es aumentar el esfuerzo radial. Siempre va a ser eso. ¿Cómo aumentamos el esfuerzo radial? Con la presión de cámara que yo tengo. Es decir, cuando yo llene mi cámara y tengo agua, yo empiezo a aumentar unas presiones. Acá en el laboratorio nosotros tenemos este equipo, que ustedes ven del marco hacia este lado, con 3 cámaras triaxiales. Cada una de esas cámaras está compuesta por 2 controladores, uno de presión y uno de contrapresión, ¿sí? Entonces, yo tengo con mis controladores, ya tienen todo un recorrido de agua que es destilada, viene a los controladores, yo ya los tengo acá llenos y empiezo a aplicar agua, ¿sí? Para que yo sature como tal la muestra, ¿qué debo hacer? Aplicar una presión de cámara y una contrapresión. Siempre debe haber una diferencia entre las dos. ¿Cuál debe ser mayor? La presión. La presión de cámara debe ser mayor que la contrapresión, ¿sí? La presión de cámara menos la contrapresión es igual a una presión de confinamiento. En el ensayo triaxial nosotros manejamos, digamos, por los esfuerzos que vamos a calcular, manejamos, digamos, 2 tipos de, ¿cómo les diría? Como nomenclatura, ¿sí? ¿Cuál es? Un sigma 3, que es el esfuerzo menor que yo voy a tener, que ¿cuál va a ser el esfuerzo menor? El que yo estoy aplicando radialmente, o sea, ¿cuál? La presión de confinamiento. Y adicional a eso, tengo un sigma 1 que va a ser el esfuerzo mayor, denominado también esfuerzo desviador, que ¿cuál va a ser? El de corte, ¿sí? ¿Qué dice la teoría que se maneja en la mecánica de suelos? Que es la teoría de Mont-Coulomb. Que yo lo que voy a necesitar después de consolidar es llegar a una trayectoria de esfuerzos. ¿Qué me va a indicar la trayectoria de esfuerzos? ¿En qué momento falla el material? ¿Sí? También hasta qué esfuerzo voy a llegar. Tengo entonces un cortante y un esfuerzo.
Cuando hablamos acá de corte, es cuando yo empiezo a aplicar un desviador, ¿sí? Cuando empiezo a aplicar el esfuerzo desviador, él me va a presentar a mí una trayectoria de esfuerzos. ¿Qué quiere decir? Me va a representar el comportamiento, ¿sí? Si a medida que yo aumente mi esfuerzo, fue aumentando el cortante o no. ¿De qué depende eso? De que voy a tener varias trayectorias, de cuáles pueden ser consolidada, drenada, consolidada, no drenada, o no consolidada, no drenada. Diferentes trayectorias de esfuerzo que yo puedo representar. ¿Qué significa eso? Consolidado, pues hice la parte de consolidación, y drenado, todas mis válvulas están abiertas. La parte de consolidada no drenada, mi contrapresión la cerré y empecé a hacer el ensayo de corte para ver cómo se comportaba si yo no pongo a drenar como tal los poros que van dentro de la muestra, ¿sí? El flujo que hay dentro de cada uno de esos poros. Y no consolidada, pues no drenada, no hago el segundo paso, la segunda etapa no la realizo, me voy de una vez al corte, y también con la válvula de contrapresión cerrada, ¿sí? Entendido eso, voy a representar acá, digamos, varias trayectorias. Dijimos que sigma 3 era el menor, el esfuerzo menor, y sigma 1 el esfuerzo mayor. Que voy a tener una trayectoria de esfuerzos que en la teoría de Mohr-Coulomb la denominan como el círculo de Mohr. Que va a resultar muy seguramente de este estilo. Esto